Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes dentro de lo que viene a ser el escenario del cuidado integral de la salud mental de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y maltrato. Me han pedido que colabore con ustedes y que comparta con ustedes lo que viene a ser las intervenciones en niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y maltrato infantil. Vamos a hacerlo desde una mirada de la traumaterapia sistémica infantil y nosotros desarrollaremos en este módulo 5 puntos. Primero, considerado con qué es lo que es la traumaterapia sistémica infantil, un breve esbozo de ella, los niveles de intervención, las etapas, el objetivo terapéutico y los bloques de intervención. La psicoterapia de traumaterapia es uno de los pilares de la intervención terapéutica que se debería ofrecer a todos los niños, niñas y adolescentes afectados por traumas. Pero esta no debería de reemplazar de ninguna manera el derecho a la protección y a contar como mínimo con un cuidador o una cuidadora fiable y estable, que crea fundamentalmente en sus recursos. Nos referimos especialmente a los sistemas en donde es difícil que los padres muchas veces sirvan de cuidado y protección, pero eso no significa que las personas de alrededor, los interventores propiamente dicha, no sean aquellos cuidadores fiables y estables. Y cuando hablamos de traumaterapia sistémica infantil, nos referimos de forma explícita a los interventores de la terapia, es decir, se necesita que el terapeuta que interviene con niños bajo este modelo sea fiable y estable. Y cuando nos referimos a que sea fiable, es que este niño pueda contar incondicionalmente con él y de forma estable y continua durante todo el tiempo que sea necesario su recuperación. Cuando nosotros hablamos de los niveles de intervención en traumaterapia sistémica infantil, hacemos referencia fundamentalmente a 3 puntos interrelacionados mutuamente y en donde se encuentran primero los tratamientos de las consecuencias de los traumas, como los trastornos del apego, pero también las repercusiones a nivel del desarrollo infantil. Hay que tener en cuenta el apoyo a la crianza terapéutica, de los cuidadores especialmente. Hablamos también del cuidado de las madres, de los padres, de los acogedores y de los educadores y de los referentes. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos intervenir si es que no estamos viendo a este niño en interacción con otras personas que también necesitan la intervención de los sistemas de protección, de cuidado y de intervención terapéutica. No podemos trabajar fuera de este modelo o dentro de este modelo si no estamos haciendo un abordaje al interior del sistema y con las redes con las que interactúa. Un niño que entra en terapia necesita padres que también entren en un proceso de reformulación de sus patrones de relación parental. Y si es que no tienen relaciones parentales adecuadas, aprendan una nueva forma de relación parental de cuidado y protección. Dentro del otro tercer nivel de intervención es la necesidad de contar con una colaboración y apoyo a la red social afectiva del niño. Y en esa red de soporte, de soporte social afectiva del niño, no solamente nos referimos a lo que viene a ser la familia nuclear, sino hablamos también de la colaboración del colegio, de la familia extensa, de los trabajadores sociales y del pediatra y de cuanto profesional con él estén trabajando. Es decir, llamar a la colaboración intensa de todos aquellos interventores que están trabajando con el niño. Dentro de lo que viene a ser las etapas de trabajo con el niño, nosotros llegamos a definir 4 etapas. La primera
que tiene que ver fundamentalmente con la evaluación comprensiva. Y hacemos referencia a lo que es la evaluación comprensiva en 3 áreas. Una evaluación en el niño, que tiene que ver fundamentalmente con la ecobiografía de su funcionamiento y de su desarrollo. Pero también tiene que ver con los recursos y habilidades con la que este niño está llegando al proceso terapéutico. Por una parte, el niño. Como segundo punto, ¿cuál es esa evaluación comprensiva que hay en el cuidador o en la cuidadora? Entendido como competencias parentales que nos está presentando este cuidador, que tiene que ver con los aspectos de la parentalidad que se necesitan ser revisados, reforzados y o modificados. Es lo que nosotros le llamamos la crianza terapéutica. Es una parte activa del proceso terapéutico. Y a nivel de contexto, tenemos que ver qué factores dificultan, amplifican o mantienen un determinado funcionamiento en el niño y que impiden su desarrollo. Esto es un aspecto ampliamente desarrollado por Jorge Barudi y Marjorie D'Artagnan dentro de lo que viene a ser su proceso de buenos tratos al interior de los sistemas familiares y de cuidado y protección. Estos ejes de evaluación en el niño comprenden el apego, el trauma y cómo es el proceso de desarrollo. Y otras variables de los niños y niñas que tienen que ver con sus habilidades individuales y sus habilidades dentro de la interacción con otros. Cuando nosotros hablamos dentro de lo que es una construcción de una relación terapéutica de apego, hablamos fundamentalmente de lo que nosotros nos relacionamos a lo que es un apego terapéutico. Y esta construcción de relación terapéutica tiene que ver con el desarrollo de ofrecer una relación en que el niño se sienta sentido, es decir, que se sienta aceptado, sentido y contenido. Y para esto nosotros tenemos que tener muy en cuenta el hecho de que para que un niño que ha vivido una situación traumatizada llega a la terapia, este niño tiene que hacer un movimiento muy duro con el hecho de confiar en un completo desconocido. ¿Qué lo lleva a él a confiar en alguien desconocido cuando alguien conocido muchas veces es el que le ha causado dolor? En ese sentido, y dentro de este apego terapéutico, el niño tiene que llegar, y nosotros como interventores, tenemos que llegar a trabajar la mentalización y la sintonización con todas las necesidades del niño. No esperemos que el niño se nos dé fácilmente. Somos nosotros los que tenemos que aprender a sintonizar con ellos, pero sobre todo entender que él viene él o ella viene de un proceso en donde muchas veces sus recursos han sido llevados a límites y se necesita construir un apego terapéutico antes de comenzar la terapia en sí. Él o la terapeuta debe de ofrecer y debe de ofrecerse como figura de apego, seguro, y como fuente de afectividad a fin de permitir la exploración del mundo interno y externo del niño y la niña. Eso significa ser una figura terapéutica disponible a las necesidades del niño y sin condición. No se puede poner condiciones a un niño que ha vivido situaciones de trauma dentro de lo que viene a ser el establecimiento del proceso terapéutico. La traumaterapia sistémica infantil también implica un apoyo y promoción de la resiliencia. Para ello se cuenta con recursos en 3 áreas y se tiene que desarrollar recursos en 3 áreas. En el niño o la niña se deben de ver los recursos y habilidades y potenciar las habilidades que hay y los recursos que hay. Y de repente generar nuevos recursos y habilidades, si es que nos permite la relación.
Cuando hablamos de el otra área que tiene que ver con los cuidadores, con los padres directamente, si es que hay estas figuras, hablamos de desarrollo y ayudarlos a desarrollar competencias parentales. Necesitamos que estos padres puedan entender qué es lo que está pasando con sus niños. Y eso significa ayudarlos a desarrollar recursos internos para modificar modelos de interacción con sus hijos. Esas pautas de crianza que tenían no resultan. Tenemos a un niño dañado. Y por eso se necesita restablecer y generar nuevas pautas de interacción. Las competencias parentales tienen que ser redefinidas, pero sobre todo teniendo muy en cuenta en que estos padres son figuras que son necesarias para el cuidado y protección de los niños. El proceso terapéutico comprende también una metodología coherente. Esta metodología coherente habla fundamentalmente de lo que es un proceso de aprendizaje activo. Y este proceso de aprendizaje activo se da porque el terapeuta aprende continuamente de todos estos procesos del niño. Cada niño es diferente y cada niño tiene padres diferentes cuyas competencias parentales son diferentes al resto de los padres. No se puede intervenir con niños bajo la mirada de la traumaterapia como si fuesen elementos típicos, funcionales y que se puede acomodar fácilmente. De ahí la necesidad de que las terapias sean totalmente diferenciadas y por ende la consideración de los tiempos en la intervención hace imprescindible que no tenga un número definido con respecto a la intervención de la recuperación. Cuando hablamos del proceso de aprendizaje activo con una metodología coherente, nosotros hacemos referencia a que este aprendizaje entre niño, terapeuta y referente es continuo y perenne. Significa que hay una comunicación estrecha entre los derivantes, pero también hay una comunicación estrecha con las personas que con el niño tienen que ver directamente. Nos referimos fundamentalmente a los espacios de educación y a aquellos en donde existan figuras que estén dispuestas a participar en la recuperación de los niños. Esta metodología coherente hace base de modelos terapéuticos basados en evidencia y de técnicas y herramientas terapéuticas que sean adecuadas a las necesidades singulares de los niños que viven situaciones de trauma infantil. Hablamos de un espacio y lugar estructurado y este no debe ser movido continuamente. Hablamos de un trabajo con o la referente. Hablamos de apoyo farmacológico si es que este es necesario. Trabajamos con la red en torno al niño y a la niña. Y hacemos terapias y tratamientos que apoyen el funcionamiento y el desarrollo de las habilidades y de los recursos, tanto del niño como de las familias y de los padres. Dentro de lo que viene a ser unas premisas que nosotros tenemos que tener, es que consideramos que el modelo de terapia estrictamente individual no da resultados. Y no es la respuesta al sufrimiento de un niño que tiene que regresar a casa, en donde los padres muchas veces no han desarrollado capacidades parentales o nuevas habilidades parentales dentro de esta intervención en procesos terapéuticos. Es imprescindible dentro del trabajo en recuperación con niños con trauma infantil, trabajar directamente con estos padres, generando nuevos recursos parentales y también generando lo que es el desarrollo de la resiliencia, tanto del niño como de la familia sobreviviente a situaciones de trauma infantil. La evaluación comprensiva es imprescindible. Tenemos que comprender ante todo en estas etapas todo lo que tiene que ver con aquello que nos llega a la terapia. Habilidades, fortalezas, capacidades y estas capacidades parentales que son necesarias de desarrollar en relación de las necesidades que nos está llegando de este niño.
Un enfoque ecosistémico centrado en los recursos del niño es fundamental para poder desarrollar, validar y generar también un apego terapéutico. Pero sobre todo, dentro de esta consideración de buena práctica y buenos tratos infantiles, la presencia de un terapeuta perenne, confiable y seguro a lo largo del tiempo es muy necesario. Pero esto no se podría llevar a cabo si es que no existe un espacio estructurado. Y nos referimos fundamentalmente a un espacio estructurado, a un espacio que no sea cambiado. El objetivo terapéutico es comenzar a trabajar desde un niño que nos llega muchas veces con mucha culpa y totalmente particionado, para ir llevándolo a esos procesos tan tristes y a veces muy dolorosos, emocional, psíquica y físicamente, desde la culpa a la posición de la víctima, al ser sobreviviente y finalmente el logro final del proceso de traumaterapia sistémica es de que sea viviente, es decir, que aprenda a vivir y que no solamente se conforme con sobrevivir a la experiencia que lo ha llevado a la terapia. El proceso terapéutico tiene su base y su asidero en el contenido en orden neurosecuencial. Primero, tiene que haber un bloque 1, en donde hay sintonización y autorregulación. Un bloque 2, en donde yo llevo al niño al empoderamiento, y un bloque 3, en donde llevo al niño a la reintegración y a la resiliencia. Esto va de menor nivel de profundización a mayor nivel de profundización. Y dependiendo de la edad en la que el niño ha sufrido la situación de trauma, muchas veces nuestro objetivo terapéutico va a estar enfocado en el bloque 1, siendo en el peor de los casos y en el mejor de los casos a la vez, acompañarlos a que ellos puedan encontrar el camino de la autorregulación. Recordemos que dentro de las situaciones de protección y dentro de estos desajustes neuropsicológicos que el niño se ha visto afectado en esta situación de trauma, los procesos de regulación son los más afectados. Es decir, son niños que muchas veces no regulan sus emociones. Y puede ser que se vayan a la defensa en parálisis o que se vayan a la defensa en agresión. Y es en ese sentido en donde nosotros no podemos pasar a un bloque 2 o a la generación de resiliencia si es que no le hemos llevado a entender qué es lo que está pasando con su proceso de sintonización y autorregulación. Cuando nosotros lleguemos a que este niño tenga la capacidad de autorregularse, podrá estar en capacidad de poder pasar a la siguiente etapa, que es el bloque 2, el empoderamiento. Jorge Baruy y Marjorie D'Artagnan, dentro de lo que viene a ser el trabajo de traumaterapia sistémica infantil, nos hablan de que para que esto suceda dentro del modelo de intervención en psicotraumatismo infantil, tiene que haber 3 tipos de respuesta dentro del contexto vital. Lo primero, el apego. Un apego terapéutico seguro, en donde el niño tenga la posibilidad de exhibir y ensayar aquellas conductas que de repente pueda ejecutar fuera del sistema terapéutico. Dentro de un ambiente en donde la persona que esté al cargo de la función terapéutica esté disponible y esté disponible emocional y físicamente. Tiene que haber sintonía emocional sin culpa y sobre todo respuesta consistente, coherente. Todo enmarcado dentro de un espacio continuo de intervención que nos va a permitir tener un contexto vital mucho más sano y saludable. Hablamos entonces que no siempre las necesidades de los niños son consideradas y puestas dentro de lo que es el trabajo con ellos.
Y tenemos que hacer un cambio de la percepción de niño víctima a un niño viviente, en donde podamos decir que él, al igual que su familia, han podido desarrollar aquellas capacidades y recursos que en algún momento fueron bloqueadas. No podemos trabajar con niños si no trabajamos directamente también con la familia y con aquellas personas de alrededor con las que se debe trabajar. Pero sobre todo, dentro de lo que viene a ser el modelo de traumaterapia sistémica infantil, el trabajo coherente de interacción con los referentes es de mucha necesidad. El trabajo en red es lo que tenemos que realizar. Para terminar, quisiera compartir con ustedes algunas premisas que son necesarias tomar en cuenta. No siempre las necesidades son evidentes. Muchas veces hay que traducirlas, descubrirlas y decodificarlas. No siempre las necesidades corresponden a las edades de los niños. Es un proceso que requiere de paciencia y de repetición, y en donde como terapeuta tengo que darme cuenta de que de repente no estoy frente a un niño con el que yo pretenda desarrollar un nivel para el cual él no está todavía preparado. Los niños y las niñas, aunque no lo digan, temen el rechazo y también temen el abandono y a ser dañados. No nos convirtamos en terapeutas abandónicos. No los dejemos a la mitad de la terapia. No nos cambiemos de trabajo sin dejar una derivación adecuada, pero tampoco exijamos como derivantes el hecho de que ellos vayan a un lugar en el tiempo, en el momento y cuando yo creo que es conveniente. Muchas veces tenemos que pedir la opinión del niño y escuchar qué es lo que con ellos está pasando. Y dentro de eso, trabajar directamente con los padres y desarrollar conjuntamente con ellos habilidades y capacidades parentales que nos lleven a nosotros a poder hacer un trabajo sistémico, adecuado, para llevar a este niño a una condición no de sobreviviente, sino de ser un ser viviente dentro de la interacción con su grupo social y sobre todo para establecer una vida más adecuada. Gracias.